Draco dormiens nunquam titilandus, magos y brujas. Soy Kai y en este vídeo voy a contaros la historia completa de Albus Dumbledore, el famoso director de Hogwarts y uno de los mejores magos de toda la historia del mundo mágico. Albus Percival Wulfric Brian era hijo de Percival y Kendra Dumbledore. En ningún momento durante los 7 libros de Harry Potter se nos indica en qué año nació, sino que tan solo sabemos que a finales del siglo XX era ya muy anciano. Aún así, sabemos que, según Pottermore, su nacimiento se sitúa en el año 1881, por lo que llegó a vivir un total de 116 años. Albus tenía un hermano 3 años menor llamado Aberforth y una hermana 4 años menor llamada Ariana. La familia creció y vivió en un pueblo llamado Mole on the Wall, felices y sin ningún incidente, hasta que Albus tuvo 10 años. En ese momento, 3 chicos muggles vieron a Ariana emplear la magia y como no pudieron hacer lo mismo que hacía ella, se pusieron furiosos y la atacaron. Ariana quedó destrozada y como consecuencia desarrolló un profundo miedo a emplear la magia. No quería usarla, pero tampoco podía liberarse de ella, de modo que la magia se le quedó dentro y la enloqueció, explotando cuando no conseguía controlarla. Su padre, Percival, salió en busca de esos 3 canallas muggles y los agredió de forma tan feroz que lo encerraron en Azkaban, donde se quedó hasta que murió. Kendra, la madre, decidió esconder a Ariana porque si el ministerio descubría en qué se había convertido, la encerrarían para siempre en el hospital San Mungo, de modo que se mudaron de casa y fueron a vivir a un pueblo llamado Godric's Hollow. Por aquel entonces, Albus empezó su primer año en el colegio Hogwarts. En ningún momento de los libros se nos indica a qué casa perteneció, aunque Pottermore nos indica que Albus estaba en Gryffindor. La agresión de su padre había sido muy divulgada en el mundo mágico, de modo que cuando llegó al colegio Albus poseía una notoriedad en absoluto deseada. Muchos creían que su padre odiaba a los muggles y que, en consecuencia, también Albus los odiaba, pero estaban muy equivocados, dado que él no solo no odiaba a los muggles, sino que además, con su decidido apoyo a los derechos de los no magos, se ganaría muchos enemigos en los años posteriores. Por suerte, su propia fama no tardó en eclipsar la de su padre. Al final de su primer curso ya se lo consideraba el alumno más brillante que jamás había habido en Hogwarts. Ayudaba a sus amigos en todo lo que podía, tanto en magia como en palabras de ánimo, y así descubrió que lo que más le gustaba era enseñar. No solo ganó todos los premios importantes del colegio, sino que pronto estableció una correspondencia regular con los personajes del mundo mágico más destacados de la época, entre ellos Nicolas Flamel, Bathilda Bagshot y Adabel Wharfling. Asimismo, varios trabajos suyos fueron incluidos en publicaciones especializadas. Su carrera prometía ser meteórica, y lo único que quedaba por saber era cuándo se convertiría en ministro de magia. 7 años después, cuando terminó los estudios, Albus estaba cubierto de gloria. Había sido prefecto, ganador del premio anual y del premio Barnabas Finkley de hechizos excepcionales, representante de las juventudes británicas en el Wizengamot y medalla de oro por su innovadora contribución al Congreso Internacional de Alquimia de El Cario. Muchísimas décadas después, una de sus examinadoras recordaría que en los éxtasis de transformaciones y encantamientos, Albus ya demostró un talento inigualable, haciendo cosas con la varita que jamás se habían visto. Terminados sus años en Hogwarts, planeó hacer la entonces tradicional vuelta al mundo con uno de sus mejores amigos, Elphias Dog, pero en la víspera de su viaje ocurrió una tragedia. Ariana, con 14 años, tuvo uno de sus ataques de magia descontrolados y su madre murió mientras trataba de calmarla. El choque de semejante noticia fue brutal. Albus amaba a sus padres y sus hermanos, pero se sentía resentido. Era consciente de que era un mago brillante y su deseo era escapar de las ataduras de su familia y alcanzar la gloria. Cuando su madre murió, se vio obligado a cuidar de una hermana enferma y un hermano díscolo, y volvió a Godric's Hollow lleno de rabia y amargura. Aberforth se ofreció para dejar Hogwarts y quedarse a cuidar de Ariana, pero Albus no se lo permitió porque quería que su hermano terminara los estudios, de modo que decidió cuidarla por su cuenta. Durante las primeras semanas lo hizo bien, a pesar de que se sentía atrapado y desperdiciado, y fue entonces cuando a su vida llegó Grindelwald.
Gellert Grindelwald era un chico que había sido expulsado de Durmstrang y se encontró con Albus de casualidad en Godric's Hollow. No tardaron en iniciar una estrecha amistad, puesto que la inteligencia y la habilidad de Grindelwald estaban a la talla de las de Albus. Grindelwald compartió con él una serie de ideas que le atrajeron mucho. Los muggles serían sometidos, los magos gobernarían, y Grindelwald y él serían los líderes de la revolución. Albus sabía que no estaba bien, pero calmaba su conciencia diciéndose que iba a ser por el bien de todos. Y, detrás de todos sus planes, estaban las reliquias de la muerte. La fábula de los tres hermanos había causado un gran impacto en Albus cuando era un niño, y ambos estaban fascinados por el poder que les otorgarían. En particular, Albus deseaba la piedra de la resurrección para poder resucitar a sus padres y que así le pudieran liberar de sus responsabilidades y pudieran cuidar de Ariana. Durante 2 meses, Albus estuvo con Grindelwald elaborando sueños crueles y desatendiendo a los 2 únicos familiares que le quedaban. Hasta que un día, Aberforth le dijo la verdad a la cara, que no podría emprender la búsqueda de las reliquias mientras tuviera que cuidar de Ariana. La discusión derivó en pelea, y al final, Grindelwald perdió el control y le hizo la maldición Cruciatus a Aberforth. Albus trató de impedirlo, los 3 sacaron sus varitas y se batieron en duelo, hasta que de pronto vieron que Ariana yacía muerta en el suelo, producto de aquel triple combate. Grindelwald se marchó de inmediato y Albus Dumbledore tuvo que enterrar a su hermana y aprender a vivir con el sentimiento de culpa, de desprecio y con un terrible dolor, el precio por su deshonrosa conducta. En el funeral, Aberforth le culpó a él de la muerte y le rompió la nariz, que él no quiso curarse y llevaría torcida durante el resto de su vida. Pero la verdad sobre la muerte de Ariana se mantuvo en secreto, y no pasaron muchos años hasta que le ofrecieron el cargo de ministro de magia de Gran Bretaña, no una vez, sino varias, y para 1954 ya se lo habían pedido 3 veces. Pero Dumbledore siempre lo rechazó, porque se había demostrado a sí mismo que no sabía manejar el poder, y se había dado cuenta que el poder era su debilidad y su tentación, de modo que decidió dar clases en Hogwarts, donde resultaría menos peligroso. Así pues, le dieron una plaza en el colegio como profesor de transformaciones. Pero mientras él se negaba a gobernar, Grindelwald reunía su ejército. Con los años se convirtió en el mago tenebroso más terrible que había habido hasta la fecha, y Dumbledore le temía, no por su poder, sino porque temía la verdad sobre quién de los 3 mató a Ariana. Por ese motivo, Dumbledore fue retrasando su enfrentamiento, posponiéndolo durante varios años, hasta que al final el mundo mágico le rogó que interviniera, porque Grindelwald parecía imparable y solo él era suficientemente hábil como para plantarle cara. Y así fue que en el año 1945, Dumbledore se presentó ante Grindelwald y los 2 viejos amigos se batieron en un duelo legendario. Años después, se diría que ningún duelo puede compararse con aquel que ambos libraron, y sus consecuencias para el mundo mágico se consideraron un punto de inflexión en la historia de la magia. Y al final del duelo, Dumbledore consiguió vencerle y arrebatarle la varita de Saúco, una de las 3 reliquias de la muerte. Dumbledore ya era importante antes de aquel duelo, pero después de derrotar a Grindelwald su fama alcanzó límites insospechados. Continuó realizando logros docentes como el descubrimiento de las 12 aplicaciones de la sangre del dragón o su trabajo en alquimia con su compañero Nicolas Flamel. Además, y a pesar de haber cesado en su búsqueda por el poder, pertenecía a la Orden de Merlín, primera clase, y tenía los títulos de Gran Hechicero, Jefe de los Magos del Wizengamot y Jefe Supremo de la Confederación Internacional de Magos. En conclusión, Dumbledore era considerado por casi todo el mundo como el mago más grande de su tiempo. Entre sus características físicas destacaba su gran altura, su cabello largo y ondulado de color castaño rojizo, caoba y su barba. Tenía los ojos azules claros y brillantes que centelleaban detrás de unas gafas de cristal de media luna, con una nariz muy larga y torcida. Su patronus era un fénix, y de hecho tenía un fénix propio, llamado Fox. Su mermelada favorita era la de frambuesa, y tenía una caligrafía pulcra y estilizada. Era de común sabido que sus aficiones eran la música de cámara y los bolos, y era capaz de realizar un encantamiento desilusionador tan potente que se podía volver perfectamente invisible sin necesidad de ninguna capa de invisibilidad. Además, era un hombre confiado,
que creía en las segundas oportunidades, capaz de ver siempre lo mejor dentro de cada persona, y cabe destacar que Rowling dijo en una entrevista que Dumbledore era homosexual, aunque en los libros no hay ninguna referencia sobre ello. Pero lo que en los libros se destaca más de él era su increíble, impresionante e inconmensurable inteligencia, una inteligencia sin precedentes, de la cual él era consciente y gracias a la cual pudo planear la victoria de Harry Potter sobre el mago tenebroso más poderoso de todos los tiempos. Puesto que mientras Grindelwald aún ejercía su reinado de terror, un joven mago llegó a Hogwarts. Se trataba de Tom Riddle, a quien el propio Dumbledore fue a recoger en el orfanato cuando tenía 11 años. El resto de profesores adoraban al muchacho, pero no Dumbledore, quien siempre se mostró vigilante. Fue durante aquellas fechas que la cámara secreta fue abierta en el colegio por primera vez, y aunque Hagrid fue culpado de ello, en realidad Dumbledore sospechó de Tom y empezó a vigilarlo más de cerca. Cuando terminó sus estudios, Tom se dedicó a viajar y no volvió a aparecer hasta muchos años después de la caída de Grindelwald. Cuando Tom Riddle volvió, fue a ver a Dumbledore, quien en aquel momento era ya el director de Hogwarts, y le pidió un empleo como profesor de defensa contra las artes oscuras. Sin embargo, Dumbledore lo rechazó, y Tom se fue. Más tarde, concretamente en el año 1970, Tom Riddle, ahora llamado Lord Voldemort, empezó la que fue conocida como la Primera Guerra Mágica. La guerra se prolongó durante 11 largos años, tiempos oscuros, en los que no se sabía en quién confiar. A los que se oponían a él, Voldemort los mataba de maneras horribles, y uno de los pocos lugares que permanecieron seguros era Hogwarts. Eso fue así gracias a la constante presencia de Dumbledore como director, puesto que él era el único mago al que Voldemort temía y jamás tuvo valor para atacar el colegio y enfrentarse a él. Por su lado, Dumbledore luchó incansablemente contra Voldemort. Era uno de los únicos magos que se atrevían a pronunciar el nombre de su enemigo abiertamente y fundó la Orden del Fénix, que sería el principal organismo de actuación contra los mortífagos. Se pasó muchos años recabando toda la información posible sobre Voldemort y hasta logró deducir que Voldemort había dividido su alma en Horrocruxes, aunque no podía estar seguro de ello. Paralelamente, siguió con sus deberes como director, y así fue que en 1981, Sybil Trelawney, en una entrevista como profesora, hizo la profecía sobre el destino final de su enemigo. Severus Snape lo oyó de casualidad y se lo contó a Voldemort, pero cuando él le dijo que atacaría a Lily Evans, Snape fue a ver a Dumbledore en secreto. Así fue que Dumbledore alertó inmediatamente a James y Lily y les aconsejó que hicieran el encantamiento Fidelio, con el cual no serían encontrados a no ser que fueran traicionados. El propio Dumbledore se ofreció como guardián de los secretos, pero James le dijo que no sería necesario, porque se lo pediría a su amigo Sirius Black. Por desgracia, Sirius le dijo a James que usara a Peter Pettigrew y Peter los traicionó. Voldemort pudo atacarles sin problemas y mató a James y a Lily, pero sorprendentemente fue incapaz de matar a Harry, el bebé, y Voldemort desapareció. Entonces Dumbledore tomó las riendas del asunto y se ocupó del futuro de Harry. Valiéndose del hechizo protector que hizo Lily al sacrificarse, invocó magia muy antigua para asegurarse que no sufriría daño mientras se hallaba en casa de sus parientes, donde ni siquiera Voldemort podría tocarle. Durante los años siguientes se mantuvo como director de Hogwarts, convirtiéndose de hecho en el mejor director que el colegio había tenido nunca. Los años le alcanzaron y se volvió un anciano alto y delgado, con el pelo y la barba plateados, tan largos que habría podido sujetarlos con el cinturón. Pero aún así siguieron pidiéndole que fuera el ministro de magia de Gran Bretaña, cosa que Dumbledore siguió rechazando, y cuando Cornelius Fudge se hizo con el cargo, empezó a mandarle lechuzas a diario, pidiéndole consejos sobre lo que debía hacer. Pero Dumbledore, al contrario que muchos otros magos y brujas, entendía que Voldemort no se había ido para siempre, sino que algún día retornaría. Confiando en la redención de Severus Snape, lo aceptó como profesor en el colegio y esperó pacientemente hasta que 10 años después Harry Potter empezó sus estudios. Dumbledore sabía que debía decirle que era el elegido de la profecía, pero no quiso ponerle más presión y responsabilidades, de modo que no le dijo nada. Aún así,
Siguió con gran interés todo lo que hacía, porque de alguna manera Dumbledore parecía saber todo lo que ocurría en el colegio, y siempre ayudó a Harry y a sus amigos. Al curso siguiente, el colegio estuvo a punto de cerrar por culpa de los incidentes con la cámara secreta, y Lucius Malfoy reunió bajo amenazas las 12 firmas necesarias del consejo escolar para la expulsión de Dumbledore. El director se vio obligado a dimitir, aunque cuando Ginny Weasley desapareció y se la dio por muerta, Dumbledore recibió una petición de 11 de los 12 miembros para que volviera como director. Y entonces ocurrió algo sorprendente. Harry le contó cómo funcionaba el diario de Tom Riddle, y Dumbledore enseguida se dio cuenta que aquello era la prueba definitiva de que Voldemort había hecho uno o varios Horrocruxes. Durante la Primera Guerra ya había reunido mucha información sobre su enemigo, y a partir de ahora Dumbledore se dedicó a recabar toda la que le faltaba y a visitar los lugares donde el propio Voldemort había estado. El tiempo pasó y Dumbledore empezó a sospechar del regreso de Voldemort, cosa que se confirmó cuando el propio Harry le contó lo que había ocurrido en el cementerio. Entonces, por las palabras que Voldemort había usado delante de sus mortífagos, Dumbledore pudo al fin confirmar que había hecho no solo un Horrocrux, sino más de uno. Desgraciadamente, el ministro Fudge no se creyó que Voldemort hubiera vuelto y Dumbledore tuvo que romper los lazos con él. Reunió a los antiguos miembros de la Orden del Fénix una hora después de que Harry avisara que Voldemort había vuelto. Envió a Hagrid y a Madame Maxime para traer a los gigantes a su bando y empezó a dirigir las misiones de la Orden. Pero Fudge, siendo un estúpido, no paraba de ponerle trabas y envió a Dolores Umbridge para que le controlara. A mediados del curso siguiente trataron de detener a Dumbledore y llevarlo a Azkaban, aunque el director les derrotó a todos y escapó, y cuando Harry fue al ministerio, Dumbledore capturó él solo a todos los mortífagos excepto a Bellatrix Lestrange y se enfrentó a Voldemort en persona. El duelo entre ambos fue magnífico, probablemente el mejor duelo que se ha descrito en los 7 libros de la saga, pero terminó de forma abrupta cuando Voldemort huyó, porque venían todos los aurores del ministerio. Pocos días después, y gracias a la información recopilada y a sus intensos viajes, Dumbledore encontró el anillo de los Gaunt, uno de los Horrocruxes de Voldemort. Sin embargo, vio que el anillo tenía la piedra de la resurrección, otra de las 3 reliquias de la muerte, y al verlo, Dumbledore perdió la cabeza. Casi olvidó que el anillo era un Horrocrux y por un instante creyó que estaba a punto de volver a ver a Ariana y a sus padres y que podría decirles cuánto lo lamentaba, de modo que se puso el anillo en la mano. Y aquello fue su perdición. Como es normal, el anillo llevaba una maldición y Dumbledore podría haber muerto, pero por suerte Severus Snape consiguió detener la maldición de manera temporal. La mano le quedó negra como chamuscada y la maldición se fue extendiendo. Snape calculó que tenía solo un año antes de que perdiera la vida. Y a pesar de recibir semejante noticia, Dumbledore no entró en pánico, sino que se mantuvo sereno. Inteligente como era, le pidió a Snape que se encargara de su muerte, por 3 motivos. Para que Voldemort confiara aún más en Snape, para salvar el alma de Draco Malfoy y para evitar que la varita de Saúco tuviera un nuevo usuario. Dumbledore dedicó ese año a seguir buscando Horrocruxes al mismo tiempo que instruía y legaba en Harry todo el conocimiento que él tenía. Dumbledore trajo a Horace Slughorn al colegio para que Harry pudiera sacarle el recuerdo sobre el número de Horrocruxes que Voldemort había hecho, gracias al cual Dumbledore pudo saber que además del anillo y el diario aún debían destruir la copa de Hufflepuff, el guardapelo de Slytherin, Nagini y algo de Gryffindor o Ravenclaw. Hacia el final del curso, Dumbledore fue con Harry hasta el lago donde estaba escondido el guardapelo de Slytherin, y al beber la poción maligna, creyó ver a Grindelwald torturando a Aberforth y Ariana, y suplicó que no les hiciera daño. Pero nada de aquello era real, y cuando Harry lo trajo de vuelta a Hogwarts, se encontraron el castillo atacado por los mortífagos. Y allí, finalmente, Severus Snape obedeció sus propias órdenes y le mató. Sin embargo, su memoria no murió con él.
porque aun estando muerto, Dumbledore fue una pieza esencial en la caída de Lord Voldemort. Legó en su testamento las claves para Harry, Ron y Hermione, y mediante su cuadro en Hogwarts pudo dar las instrucciones a Snape para que los ayudara. Solo Dumbledore entendió el vínculo entre las varitas de Harry y Voldemort. Solo él entendió que Harry era un Horcrux, y solo él entendió que Voldemort provocaría la resurrección de Harry de forma indirecta. Y gracias a todo ello, Voldemort pudo ser finalmente derrotado. Dumbledore estaba muerto, pero su recuerdo se mantuvo vivo eternamente en ese cuadro, y además, su legado permaneció junto al de Snape en el segundo hijo de Harry, que fue llamado Albus Severus, en honor a los dos magos. Y con esto termina mi vídeo sobre Albus Dumbledore, el mejor mago que jamás hemos conocido en el mundo mágico. Como siempre, gracias por ver este vídeo, dadle like si os ha gustado y suscribíos para más vídeos de Harry Potter. Un saludo a todos, chicos.